Era una tarde cálida de verano, el tipo de día en que las familias buscan refugio en el aire acondicionado del centro comercial. Alicia, una joven madre de 30 años, caminaba de la mano con su hijo pequeño, Samuel, de 6 años, mientras paseaban entre las tiendas llenas de vida. Las luces brillantes y el bullicio del lugar daban una sensación de tranquilidad, pero Alicia no podía evitar sentir una leve incomodidad que no lograba identificar. Quizá era el cansancio o el estrés acumulado de las últimas semanas, pero intentó concentrarse en disfrutar del momento con su hijo. Samuel, curioso como siempre, se detenía a observar los escaparates llenos de juguetes y videojuegos. «Mamá, ¿podemos entrar ahí?», preguntó con una sonrisa brillante. Alicia le respondió que primero debían hacer unas compras rápidas, pero le prometió que luego podrían pasar un rato en la tienda de juguetes. Sin embargo, lo que parecía una tarde común y tranquila, estaba a punto de transformarse en una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Mientras Alicia se detenía frente a una tienda de ropa para revisar un par de artículos en descuento, soltó por un momento la mano de Samuel, quien se distraía mirando unos peluches coloridos en la vitrina de al lado. Solo será un segundo, pensó ella, mientras sus ojos revisaban rápidamente las etiquetas de precio. Pero ese pequeño descuido fue suficiente. Cuando volvió a mirar hacia el lugar donde Samuel estaba, su corazón se detuvo. Él ya no estaba allí. Alicia sintió un pánico indescriptible, un miedo que la paralizó por un breve instante antes de que su cuerpo reaccionara. Comenzó a gritar el nombre de su hijo mientras miraba frenéticamente a su alrededor, esperando verlo aparecer de entre la multitud. «¡Samuel!», gritaba con desesperación. La gente a su alrededor la observaba, algunos con curiosidad y otros con confusión, pero nadie parecía haber visto al niño. Lo que empezó como un paseo despreocupado ahora era una carrera contra el tiempo para encontrar a su hijo. El personal de seguridad del centro comercial fue alertado casi de inmediato. Alicia, entre lágrimas y con la voz quebrada, se acercó al primer guardia que encontró, rogándole que la ayudara a encontrar a Samuel. «Mi hijo desapareció. Por favor, ayúdenme», suplicaba sintiendo que cada segundo que pasaba era crucial. El guardia, entendiendo la gravedad de la situación, llevó a Alicia rápidamente a la oficina de seguridad, donde un equipo de vigilancia ya estaba revisando las cámaras de seguridad. En cuestión de minutos, se activó el protocolo de búsqueda para niños desaparecidos. El sistema de altavoces del centro comercial transmitía un mensaje. «Atención, tenemos un niño desaparecido. Nombre, Samuel, 6 años de edad. Por favor, reporten cualquier información al personal de seguridad». Alicia, temblando de miedo, no podía apartar la vista de las pantallas, esperando ver la pequeña figura de su hijo en alguna esquina del centro comercial. Las cámaras comenzaron a mostrar imágenes en distintos puntos del centro comercial. El equipo de seguridad se movía rápido, buscando a Samuel entre la multitud que iba y venía sin cesar. Para Alicia, los minutos se sentían eternos. Cada rincón, cada tienda era revisada meticulosamente. Algunos empleados y clientes comenzaron a unirse a la búsqueda, pero por más que lo intentaban, Samuel no aparecía. A medida que el tiempo pasaba, la sensación de urgencia crecía. Uno de los guardias sugirió revisar las salidas del edificio, temiendo que el niño hubiera sido llevado fuera del centro comercial. Alicia no podía dejar de pensar en las terribles posibilidades. ¿Y si alguien lo había tomado? ¿Y si ya era demasiado tarde? Las preguntas inundaban su mente mientras el equipo de seguridad intensificaba la búsqueda, esperando una pista que los guiara. Mientras las cámaras seguían reproduciendo las imágenes, Alicia intentaba reconstruir lo que había sucedido. El tiempo que había pasado entre soltar la mano de Samuel y darse cuenta de que ya no estaba a su lado no debió haber sido más de un minuto. ¿Cómo alguien podría haberse llevado a su hijo tan rápidamente? Las personas a su alrededor no habían notado nada fuera de lo común. El centro comercial estaba lleno de familias y niños corriendo de un lado a otro. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. El dilema de cómo había ocurrido aquello comenzaba a consumir a Alicia. El remordimiento por haber soltado la mano de su hijo solo por un momento se convertía en un tormento constante en su mente. Mientras tanto, los guardias se comunicaban por radio, coordinando cada movimiento
para cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Pero las respuestas aún no llegaban, y el reloj seguía corriendo. Finalmente, uno de los guardias anunció que habían encontrado algo en las grabaciones. Alicia contuvo el aliento mientras las imágenes se desplegaban ante sus ojos. Las cámaras capturaron a Samuel paseando despreocupadamente cerca de una tienda de juguetes, justo como ella recordaba. Todo parecía normal al principio, hasta que una figura inesperada apareció en la escena. Una persona alta, con un abrigo oscuro y una gorra que le cubría parcialmente el rostro, se acercó a Samuel. El corazón de Alicia se aceleró al ver cómo esa figura se acercaba sigilosamente a su hijo. La cámara capturó el momento en que Samuel, distraído con los juguetes en la vitrina, no notó la presencia del extraño que se colocaba a su lado. Un frío recorrió la espalda de Alicia mientras observaba cómo esa figura parecía observar a Samuel con un propósito oscuro, antes de tomarlo de la mano y desaparecer en la multitud. Alicia observaba la pantalla sin poder respirar. En medio de la angustia y el terror, algo más llamó su atención. En el fondo de la grabación, justo antes de que la figura se llevara a Samuel, una persona vestida de manera similar pasaba rápidamente, mirando de reojo hacia la cámara. Aunque esta segunda figura no interactuó directamente con su hijo, la sincronización entre ambos era demasiado sospechosa para ser una coincidencia. Uno de los guardias de seguridad pausó la grabación y la retrocedió. Al hacer un zoom en el rostro de la primera figura, su gorra y abrigo oscurecían gran parte de sus rasgos, haciendo casi imposible identificar quién era. Sin embargo, ese segundo individuo, apenas visible en la periferia de la imagen, parecía estar actuando como una especie de vigía. ¿Estaba Samuel en manos de un grupo? Alicia sintió que su terror aumentaba al pensar en lo que podría significar. La búsqueda se intensificó. Las autoridades fueron alertadas, y una investigación oficial comenzó. Mientras revisaban más cámaras del centro comercial, fue evidente que la figura misteriosa no actuaba al azar. En una de las grabaciones, la misma persona con abrigo oscuro había estado en diferentes puntos del centro comercial a lo largo del día, caminando con calma, pero siempre con los ojos puestos en los niños que pasaban. A medida que recopilaban más pruebas, las cámaras mostraban a la figura llevando a Samuel hacia una de las salidas de emergencia. Lo más perturbador era la manera en que lo hacía, sin prisa, sin que nadie pareciera notar nada inusual. El pequeño Samuel, distraído por su curiosidad infantil, no mostraba resistencia, lo que hacía que la situación pareciera menos alarmante para cualquier observador casual. Las cámaras de seguridad seguían capturando el recorrido de Samuel y la figura, mientras abandonaban el centro comercial por una puerta trasera, una salida reservada para el personal. Alicia sintió una mezcla de alivio y miedo. Al menos más sabían hacia dónde habían ido. Las autoridades rastrearon las cámaras externas y encontraron que el desconocido había colocado a Samuel en un vehículo oscuro, un sedán con las placas ilegibles. En cuestión de minutos, el coche desapareció en el tráfico de la ciudad. Este nuevo dato empujó la investigación a un nivel más profundo. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo había logrado sacar a Samuel del centro comercial sin levantar sospechas? Los investigadores comenzaron a buscar más pistas, rastreando el coche y verificando las cámaras de tráfico en los alrededores, con la esperanza de encontrar una pista que los llevara directamente a Samuel. Horas después del incidente, la familia de Alicia llegó al centro comercial, acompañada de detectives especializados en casos de secuestro. La angustia era palpable en el aire, pero había algo más, la sensación de que estaban a punto de descubrir algo mucho más grande. Mientras la investigación continuaba, uno de los detectives notó algo extraño en el comportamiento de la figura que había tomado a Samuel. Al revisar nuevamente las grabaciones, notaron que, justo en el momento en que la figura tocó a Samuel, el niño pareció entrar en un estado extraño de calma, casi hipnótico. No hubo resistencia ni miedo en su rostro. Esto indicaba que algo más estaba ocurriendo, algo que no habían contemplado hasta ese momento. ¿Era posible que el secuestrador hubiera utilizado algún tipo de truco o incluso una droga para adormecer al niño? Las especulaciones aumentaban, pero lo cierto era que cada minuto que pasaba sin encontrar a Samuel reducía sus posibilidades de volver sano y salvo. No entiendo cómo pudo ocurrir tan rápido, dijo Alicia con la voz entrecortada, mientras hablaba con uno de los detectives.
Sus ojos seguían fijos en las grabaciones que mostraban a Samuel alejándose con la figura misteriosa. «Estamos haciendo todo lo posible, señora», respondió el detective Hernández, un hombre de rostro severo, pero con una voz calmada que intentaba tranquilizarla. «Este tipo de casos son siempre críticos en las primeras horas, pero estamos siguiendo todas las pistas». «¿Por qué no lo detuvo nadie?», preguntó Alicia, su desesperación palpable. «¿Cómo es posible que nadie notara que algo estaba mal?». Hernández respiró hondo antes de responder, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «A veces, estos individuos saben cómo mezclarse entre la gente. Hacen que todo parezca normal, como si fueran familiares de la víctima. Pero no se preocupe, vamos a encontrar a su hijo», dijo tratando de infundirle un poco de esperanza, aunque sabía que el tiempo jugaba en su contra. Alicia no estaba sola en su angustia. Su esposo, Javier, llegó al centro comercial poco después de ser informado. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y pánico mientras abrazaba a Alicia. «¿Cómo pudo pasar esto, Alicia?», preguntó Javier, luchando por mantener la calma. «¿Cómo pudimos perderlo de vista?». «Fue solo un segundo», respondió ella sollozando. Yo nunca lo habría dejado ir si supiera». Las palabras se le atragantaban en la garganta, incapaz de perdonarse por lo sucedido. «No es tu culpa, pero tenemos que hacer algo. No podemos esperar sentados». Javier habló con urgencia, mirando al detective Hernández. «¿Qué más están haciendo? Necesitamos más que cámaras. ¿Dónde está nuestro hijo?». «Estamos revisando todas las grabaciones disponibles y ya hemos emitido una alerta nacional», respondió Hernández, manteniendo su profesionalismo. «Pero necesitamos más tiempo para investigar quién es esta persona». «¡Tiempo!», gritó Javier, golpeando la mesa con frustración. «Cada segundo cuenta». La investigación tomó un giro más formal cuando el detective encargado de secuestros, el capitán Álvarez, llegó a la escena. Era un hombre con experiencia. Su semblante reflejaba años de trabajo en casos similares. Se acercó a Alicia y Javier con una mirada comprensiva pero determinada. «Soy el capitán Álvarez», dijo en un tono firme. «Entiendo que esta es una situación extremadamente difícil para ustedes, pero les prometo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para traer a su hijo de vuelta». «¿Qué más pueden hacer?», preguntó Alicia, su voz llena de desesperación. «Estamos ampliando la búsqueda. Revisaremos las cámaras de tránsito en toda la ciudad. Rastrearemos el vehículo. Pero necesito que confíen en nosotros», respondió Álvarez, haciendo una pausa para dejar que las palabras calaran. «También necesitamos que ustedes nos ayuden a recordar cualquier detalle, por insignificante que parezca, sobre lo que pasó antes de que Samuel desapareciera». Javier asintió lentamente, agarrando la mano de Alicia. «Haré lo que sea necesario», dijo él. «Solo tráiganlo de vuelta». Los investigadores dedicaron horas a revisar las grabaciones de cada cámara del centro comercial. En una sala de vigilancia abarrotada de monitores, los detectives analizaban cada segundo de las filmaciones. Mientras avanzaban, Álvarez, que observaba de cerca, se percató de algo extraño. «Detengan la grabación ahí», dijo Álvarez, levantando la mano mientras señalaba la pantalla. «Miren ese hombre que aparece justo antes de que el niño desaparezca». El operador de la cámara retrocedió el video, y en efecto, otro hombre, que no había sido notado antes, estaba observando a Samuel desde el otro extremo de la tienda. «Parece que no está actuando solo», comentó Álvarez en voz baja, con un tono grave. «Hay más de una persona involucrada en esto». Alicia, que también observaba la escena, se llevó las manos a la boca, horrorizada. «¿Cuántos son?», susurró temblando. «¿Qué quieren de mi hijo?». Mientras las investigaciones avanzaban, Álvarez comenzó a sospechar que este no era un caso aislado. Había algo más oscuro tras el secuestro de Samuel. Los patrones de movimientos de los sospechosos, el comportamiento calculado de la figura que lo tomó, y la desaparición rápida y sin rastro, indicaban una organización mucho más grande de lo que inicialmente se había pensado. «Esto no es un simple secuestro», comentó Álvarez mientras revisaba las pruebas con su equipo. «Estoy empezando a pensar que esta es una red mucho más peligrosa. No son amateurs». Los demás oficiales lo miraron, comprendiendo que la situación era mucho más grave. Alicia y Javier no sabían todavía el alcance del peligro en que se encontraba su hijo,
pero los detectives estaban decididos a desmantelar esa operación antes de que fuera demasiado tarde. Con cada minuto que pasaba, los investigadores encontraban más detalles perturbadores. Las cámaras de seguridad mostraban que la figura que había tomado a Samuel no solo conocía perfectamente el centro comercial, sino que también parecía estar al tanto de las ubicaciones de las cámaras y las zonas ciegas. Esto indicaba que había un conocimiento previo del lugar. Esto no fue improvisado, dijo el detective Hernández mientras señalaba el mapa del centro comercial en la sala de seguridad. Sabían exactamente dónde llevar al niño para evitar ser vistos por las cámaras. Álvarez asintió, su expresión más grave que nunca. Tenemos que revisar los antecedentes del personal del centro comercial, dijo. Alguien de adentro pudo haber estado ayudando, o peor aún, ser parte de esto. Quiero hablar con todos los empleados que trabajaron hoy. El equipo de seguridad del centro comenzó a realizar interrogatorios, tratando de descubrir quién podría haber estado involucrado. Alicia, mientras tanto, estaba sentada con Javier, aferrada a la esperanza de que su hijo sería encontrado antes de que fuera demasiado tarde. Justo cuando todo parecía estancarse, uno de los oficiales encontró algo que podría cambiar el rumbo de la investigación. Una de las cámaras externas del centro comercial había capturado la matrícula del coche en el que la figura subió con Samuel. «¡Aquí está!», exclamó uno de los técnicos. «Tenemos la matrícula del coche. Es borrosa, pero con algo de trabajo podremos identificarla». El equipo rápidamente comenzó a trabajar en la imagen, mejorando la resolución para identificar el número de la matrícula. Cada segundo era crucial, y todos sabían que ese pequeño detalle podría ser la clave para localizar a Samuel. «Vamos, solo un poco más», murmuraba el técnico mientras los demás esperaban ansiosos. Finalmente, después de varios minutos de ajustes en la imagen, lograron identificar parcialmente los números de la matrícula. No era perfecta, pero era suficiente para comenzar una búsqueda más amplia en los registros de vehículos. En medio de la búsqueda frenética, una mujer se acercó a la oficina de seguridad del centro comercial. Parecía nerviosa, con los ojos moviéndose inquietos de un lado a otro. Dijo que tenía información sobre lo que había visto. «Yo vi algo extraño hoy», dijo la mujer, su voz temblando. «Estaba saliendo del centro comercial cuando vi a un hombre con un niño. Algo en su actitud no me pareció correcto, como si el niño no quisiera ir con él. Pero pensé que era solo una pelea familiar». Alicia, al escuchar esto, corrió hacia la mujer. «Por favor, ¿viste a mi hijo? ¿Es él?», preguntó desesperada, mostrándole una foto de Samuel. La mujer asintió lentamente. «Sí, creo que sí. Era un niño pequeño como él. Lo subieron a un coche oscuro. No recuerdo la matrícula, pero me pareció que se estaban yendo muy rápido». El detective Álvarez intervino. «Su información es muy valiosa. Por favor, venga con nosotros. Necesitamos que describa exactamente lo que vio para poder avanzar con la búsqueda». Mientras los oficiales continuaban interrogando a los empleados del centro comercial, uno de los guardias de seguridad mencionó a alguien que parecía sospechoso, un empleado nuevo en el centro comercial, que apenas había comenzado a trabajar esa semana, había estado actuando de manera extraña. «No lo conozco muy bien», comentó el guardia, «pero lo vi en las cámaras hablando con una persona cerca de la salida de emergencia justo antes de que ocurriera el secuestro. No parecía un empleado más». El equipo de detectives rápidamente rastreó los registros del personal y descubrió que el empleado en cuestión había presentado documentación falsa al ser contratado. Nadie sabía quién era realmente, pero su conexión con los secuestradores parecía cada vez más clara. «Tenemos que localizar a este hombre», dijo Álvarez golpeando la mesa. «Puede ser la pieza clave en todo esto». Al revisar una y otra vez las grabaciones de las cámaras de seguridad, los técnicos notaron algo aún más desconcertante. En varios momentos clave, había pequeñas interrupciones en el video, como si alguien hubiera alterado las grabaciones. «Esto no es un fallo técnico», dijo uno de los técnicos, señalando los cortes en el video. «Alguien manipuló las cámaras. Esto es obra de un profesional». El detective Hernández frunció el ceño. «Esto confirma nuestras sospechas. Esta gente sabe lo que está haciendo. Necesitamos saber quién tiene acceso a este tipo de tecnología y quién en el centro comercial podría estar involucrado».
Las inconsistencias en las grabaciones solo añadían más preguntas al caso, pero también apuntaban a que los secuestradores habían planeado todo con precisión y anticipación. A medida que avanzaban las investigaciones, la figura misteriosa se mantenía en silencio en todas las grabaciones, como si su presencia no generara ninguna alerta. Era inquietante ver cómo caminaba con calma entre la multitud, llevando a Samuel de la mano sin levantar sospechas. Es como si supiera exactamente cómo evitar la atención, comentó Álvarez, mientras revisaba una de las últimas grabaciones. El equipo de detectives se encontraba frustrado, pues la figura parecía invisible para la mayoría de los testigos en el centro comercial. Sin embargo, sabían que estaban cada vez más cerca de descubrir su identidad. Si estás disfrutando de esta historia y quieres seguir viendo más contenido como este, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna actualización. Al profundizar más en la investigación, el equipo de detectives hizo un descubrimiento escalofriante. La desaparición de Samuel no era un caso aislado. En las últimas semanas habían reportado niños desaparecidos en otros centros comerciales de la ciudad. Todos los casos compartían un patrón similar. El mismo modus operandi, las mismas cámaras con interferencias y siempre una figura misteriosa involucrada. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Hernández, mostrando los informes de otros casos al equipo. Estamos lidiando con algo mucho más organizado. Alicia y Javier escuchaban en silencio, sus corazones acelerándose con cada palabra. Saber que no estaban solos en su tragedia era un consuelo amargo, pero también daba la esperanza de que, con más recursos y más información, podrían encontrar a Samuel antes de que fuera demasiado tarde. El capitán Álvarez decidió ampliar la investigación. Se comunicó con otros departamentos de policía de la ciudad y compartió los detalles de las desapariciones. Pronto, comenzaron a aparecer conexiones entre los casos. Las autoridades descubrieron que los secuestradores habían utilizado los mismos coches, la misma estrategia y las mismas rutas de escape en varios incidentes. Estamos ante una red de secuestros, dijo Álvarez con una mirada decidida. Ahora que sabemos a qué nos enfrentamos, podemos empezar a acorralarlos. La noticia de que estaban lidiando con una organización criminal no solo aumentó la presión, sino que también movilizó a más agentes para ayudar en la búsqueda. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para seguir de cerca este y otros casos impactantes. En medio de la investigación, una revelación cambió todo el curso del caso. Uno de los empleados del centro comercial fue encontrado intentando huir de la ciudad. Cuando lo interrogaron, confesó que había estado ayudando a la red de secuestradores, dándoles acceso a los sistemas de seguridad del centro comercial. Les di acceso a las cámaras y a las salidas, admitió el hombre con la voz temblorosa. No tenía opción. Me amenazaron. Alicia y Javier, que seguían de cerca los avances, no podían creer que alguien que trabajaba tan cerca de ellos hubiera participado en la desaparición de su hijo. El hombre entregó más detalles sobre los secuestradores, lo que permitió a la policía obtener nuevas pistas para rastrear el paradero de Samuel. Con la nueva información en sus manos, los detectives finalmente rastrearon a los secuestradores hasta una bodega en las afueras de la ciudad. Álvarez lideró el equipo de rescate. El lugar era oscuro y sombrío, y el silencio en el aire era pesado. Se sabía que la figura misteriosa estaba allí, junto con otros miembros de la red criminal. Entramos rápido y sacamos al niño, ordenó Álvarez mientras su equipo se preparaba para el operativo. Cuando irrumpieron en la bodega, la figura estaba allí, de pie en una esquina, observando como siempre, en silencio. El rostro seguía cubierto, pero finalmente se dieron cuenta de que no era solo un secuestrador. Era alguien que había estado observando a sus víctimas durante meses, alguien que conocía cada uno de sus movimientos. Aprovecha este momento para suscribirte a nuestro canal y estar al tanto de las últimas actualizaciones. El equipo de rescate se movía con rapidez dentro de la bodega, buscando frenéticamente por cada rincón. Alicia y Javier, que esperaban noticias desde la estación de policía, apenas podían contener su ansiedad. La tensión era palpable mientras los minutos pasaban, y aún no había señales de Samuel. ¿Por qué no nos han llamado?, preguntó Alicia desesperada. ¿Por qué no nos dicen nada? Tienen que estar concentrados, respondió Javier, aunque él mismo temblaba de preocupación. Tenemos que confiar en que lo encontrarán. Mientras tanto, dentro de la bodega,
El equipo de Álvarez seguía revisando cada sala. De repente, uno de los agentes gritó, ¡Aquí! Encontraron una pequeña puerta al fondo de la bodega, y cuando la abrieron, la esperanza de todos estaba en encontrar a Samuel tras ella. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte para seguir al tanto de los desarrollos más emocionantes. Dentro de la pequeña sala, el equipo encontró varias pertenencias que indicaban que Samuel había estado allí. Su mochila, su chaqueta y algunos juguetes estaban tirados por el suelo. Sin embargo, el niño no estaba a la vista. «¡Lo estaban moviendo!», gritó Álvarez. «No puede estar lejos». Inmediatamente se desplegó una alerta en la zona. Las cámaras de seguridad cercanas fueron activadas para rastrear cualquier vehículo sospechoso que pudiera estar transportando al niño. Los minutos seguían corriendo, y cada segundo que pasaba parecía alejar más la posibilidad de un final feliz. Alicia, desde la estación, sintió que su mundo se derrumbaba a medida que el tiempo seguía avanzando sin ninguna noticia. Justo cuando todo parecía estancarse, una llamada llegó al equipo de Álvarez. Un oficial había localizado un coche oscuro, abandonado a pocos kilómetros de la bodega. Al acercarse, los detectives encontraron huellas recientes en el barro que rodeaba el coche. «Es reciente», dijo uno de los agentes. «Han tenido que dejarlo aquí para cambiar de vehículo». Sin embargo, dentro del coche encontraron algo mucho más perturbador. Había un sobre en el asiento trasero con una nota escrita a mano. «Esto es solo el comienzo». La frase resonó como una amenaza directa, no solo contra la familia de Samuel, sino contra cualquier otra persona que se interpusiera en el camino de esta organización. No olvides suscribirte para seguir acompañando esta historia y muchas más como esta. Finalmente, después de horas de rastreo, la policía recibió una pista que los llevó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Allí, escondido entre cajas y muebles viejos, encontraron a Samuel, sano pero asustado. El niño estaba dormido cuando lo encontraron, habiendo sido sedado por sus secuestradores. Inmediatamente, lo llevaron a un hospital para ser examinado. Alicia y Javier corrieron al hospital tan pronto como recibieron la noticia. Ver a su hijo a salvo fue un alivio indescriptible, aunque sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer en su recuperación emocional. «Nunca más te vamos a dejar solo, mi amor», dijo Alicia, abrazando a Samuel mientras las lágrimas caían por su rostro. «Todo va a estar bien ahora». Pero el detective Álvarez sabía que la amenaza no había terminado. La red detrás de este secuestro aún estaba activa, y aquella nota en el coche era una advertencia de que volverían. La vida de Alicia, Javier y Samuel nunca volvió a ser la misma. Aunque recuperaron a su hijo, el miedo a lo que podría haber pasado y la sombra de la red criminal que los había atacado seguían presentes. La policía continuaba investigando, pero sabían que la captura de los líderes de esa organización sería una tarea difícil. Samuel, por su parte, poco a poco comenzaba a recuperarse del trauma. Las sesiones de terapia y el apoyo constante de su familia lo ayudaban a volver a su vida normal. Sin embargo, en sus ojos aún quedaba un rastro de miedo, como si la figura que lo había llevado aquel día siguiera observándolo desde algún lugar. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olvides suscribirte para no perderte más relatos emocionantes y llenos de suspenso.